Hola, muy buenos días y muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClick Cyber, un programa que lo hacemos en un sitio un tanto especial. No es en el habitual estudio que tenemos en Click Radio TV, sino que hoy estamos en el Estadio Metropolitano, es decir, el Estadio del Atlético de Madrid, durante el evento que realiza ISMS Forum 2 veces al año, una vez en primavera y otra vez aquí en otoño. Recordamos una vez más que NewsClick Cyber es el programa semanal que realizamos desde Madrid y se distribuye a través de 150 medios de comunicación de todos los países de habla hispana, tanto desde las Islas Baleares hasta la isla de Pascua en el Océano Pacífico, que está en Chile. Y tenemos que dar las gracias a nuestros patrocinadores, a Semperis, a Cato Networks, a Kaspersky, a Cybertix, a V-Valley y a Cyberguru, que hacen posible cada semana este programa. Y hoy me siento acompañado por un equipo bastante amplio. Va a haber gente que va a entrar y va a salir dentro del programa, pero bueno, os diré que está con nosotros Mar Sánchez, nuestra colaboradora habitual. Está también con nosotros Óscar Sánchez, de Puig, y además representante del ISMS. Hola, buenas. Está también Jaime Perea, de Carrefour, y también representante del ISMS. Hola, ¿qué tal? También está Antonio Cerezo, de Sanitas. Buenos días. Y también del ISMS. Y luego se incorporarán dos compañeras más, que será Ana Gómez, de BBVA, y representante de Women for Cyber, y Elena García, de Microsoft, y representante también de Women for Cyber. Bueno, Mar, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Que va a ser distinto a todos. Va a ser distinto y tenemos una agenda muy jugosa. Vamos a empezar hablando, como suele ser habitual, de las noticias de tecnología. Después abordaremos una ciberpíldora, que en este caso va a versar en torno a los retos del liderazgo y la cultura de seguridad. Después hablaremos de una tecnoefeméride. En cuarto lugar, abordaremos un monográfico sobre el gobierno de la IA. Después hablaremos sobre tecnología curiosa, el cumplimiento en ciberseguridad. Y por último, vamos a hacer una entrevista a dos personas, a dos compañeras que se incorporan sobre Women for Cyber y su colaboración con el ISMS Forum. Pero antes de empezar, Carlos, me gustaría recordar que esta semana hay un día muy especial. Pues sí. El 22 de noviembre. El 22 de noviembre es el Día Internacional del Músico. Esto no lo sabías, pero la primera carrera que estudié es de músico. Yo soy música de profesión, que aunque no sea exclusivamente tecnológico, nos alegra nuestras vidas. Bueno, además, yo estoy muy relacionado con la música. Mi padre falleció el 21 de noviembre del año pasado, el día antes de Santa Cecilia, así que un homenaje para el maestro Manuel Lillo. Empezamos con las noticias de tecnología, que siempre lo hacemos gracias a Cybertix, empresa especializada en la protección de las pymes. De este modo, Cybertix ayuda a empresas medianas y pequeñas con medidas avanzadas de ciberseguridad. La primera noticia es, lógicamente, hablar de dónde estamos. Estamos en el ISMS Forum, celebrando su 17 Jornada Internacional. Bueno, tendríamos que decir que el enfoque de este año que nos ha facilitado ISMS Forum es mirar hacia adelante con anticipación y sobre todo con prosilencia. Es decir, un poco estar vigilando todo lo que está pasando, pero siempre con esa mirada hacia adelante. Además, hay un proyecto interesante de ISMS Forum sobre una asociación con NIS2, esto que da tanta guerra a los CISOs que están aquí presentes, y además va a tratarse también cuestiones de certificación profesional. Así que, bueno, pues animamos a toda la gente, ya no los que no han podido venir, pero sí a que estén presentes en el ISMS Forum, tanto las ediciones de primavera como las de otoño, ya del año que viene, del 2026. La siguiente noticia nos habla de que vamos a hablar de algunas predicciones del 2026 que nos ha dado en este caso Netscope. Nos han parecido muy interesantes. Y la primera de ellas es sorprendente. Nos hablan de que va a haber una burbuja de la IA que va a estallar. Eso es lo que predicen ellos, ¿eh? Nos hablan de que es probable que veamos un rápido declive en muchas actividades causales y especulativas relacionadas con la IA. Sin embargo, se cree que el estallido de esta burbuja, bueno, puede que no tenga tanto efecto en algunas empresas. Pero lo que sí que puede ocurrir es que va a haber una frenética carrera de chivos expiatorios y una reacción exagerada ante este posible colapso que marcan ellos. Yo no lo digo, nos hacemos eco.
Bueno, pues según estas fuentes se dice que habrá modelos de uso de la IA que deberán superar un mayor escrutinio, especialmente en lo que respecta a la economía sostenible. Me atrevería a decir que el daño económico general podría ser peor que el del final de la burbuja.com. Ya veremos. Las redes de fibra sobredimensionadas pueden seguir siendo útiles mientras la tecnología siga siendo la actual, pero los centros de datos sobredimensionados de hoy quedarán obsoletos antes de que se recupere la demanda. Bueno, veremos qué pasa con esto. La siguiente predicción que nos hacen es muy preocupante porque nos dicen que la primera gran brecha de datos causada por inteligencia artificial se predice que se ocurrirá a principios del año 2026. Y esto además dicen que va a ser una violación de datos histórica y que no va a ser a datos de un ciberdelincuente o un Estado-nación, sino que un sistema autónomo de inteligencia artificial va a operar en el entorno de una empresa. Bueno, pues no queda nada para ello. Este incidente redefinirá la gobernanza, la gestión de riesgos y el cumplimiento de la IA en todo el mundo y pondrá de manifiesto el peligro que supone la autonomía no supervisada de la IA y la falta de controles entre los servicios de IA interconectados. Todas las empresas que adopten LLM, IA y automatización agéntica necesitarán implementar una pasarela de IA. Al igual que el CASB se hizo esencial para la seguridad del SaaS en 2013, las puertas de enlace de IA lo serán para la gobernanza de la IA en 2026. Fijaros que la semana pasada en el programa ya abordamos justamente esto de las pasarelas de la IA, o gateway de IA, que nos parece que es algo que va a tener bastante relevancia. Y además, la siguiente predicción que nos hacen es que por fin va a arrancar el plan de seguridad cuántica. En 2026 la conversación en tanto a seguridad cuántica cambiará decisivamente por el qué y por el cómo. Las previsiones anteriores destacaban la necesidad urgente de nuevos algoritmos con resistencia cuántica. Pero bueno, estos algoritmos constituyen ahora la base de las primeras normas de criptografía postcuántica que ha declarado el NIST, el organismo norteamericano. Y con esta norma crítica ya finalizada, 2027 será el año en el que las organizaciones pasarán a la acción. Este cambio estará impulsado por una toma de conciencia cada vez mayor acerca de la amenaza clave que supone el hecho de que los datos cifrados robados hoy puedan ser almacenados por los atacantes y desbloqueados por los ordenadores cuánticos de mañana. Por tanto, la protección de los secretos empresariales durante un largo periodo de tiempo se convertirá en una prioridad tangible para los equipos directivos. El primer paso práctico para la mayoría de las empresas será, entonces, lanzar el proyecto de identificar y mapear toda su encriptación actual. Esta auditoría interna sentará las bases necesarias para planificar cualquier actualización. Para los equipos directivos, 2026 será necesario pasar a la acción, mejor dicho, pasar de la discusión a la acción y asignar recursos. El objetivo clave será iniciar esta revisión de la seguridad en toda la empresa, lo que marcará el comienzo oficial de la transición a un futuro resistente a la cuántica. Y la siguiente previsión nos habla de que se está redefiniendo la confianza digital en la era de inteligencia artificial y sobre todo con esta incertidumbre cuántica. Sí, se dice que en 2026 la convergencia de la IA generativa y la computación cuántica marcará un punto de inflexión en la forma en que las sociedades definen y defienden la confianza digital. A medida que los contenidos generados por la IA se vuelvan indistinguibles de los creados por humanos y los primeros ataques creíbles asistidos por la cuántica empiecen a socavar el cifrado clásico, el mundo cuestionará la confianza en el ecosistema digital. Lo que nos faltaba, Carlos. Pues sí, cada afirmación de identidad, auditoría o autenticidad, ya sea en transacciones comerciales, medios de comunicación o incluso en discurso democrático, deberá superar una nueva carga de prueba. Sí, para las empresas esto situará la infraestructura de confianza en el mismo nivel de importancia estratégica que la nube o la propia IA. Los CIOs liderarán los esfuerzos para reforzar los sistemas de identidad con criptografía resistente a la cuántica, integrar la procedencia verificable de los flujos de datos y desplegar modelos de IA capaces de autenticar y generar contenidos. Y ya la última predicción, que me parece también interesante, habla de la soberanía de los datos, que va a ocupar un lugar destacado en el marco normativo mundial. Sí, en 2026 las normas sobre soberanía de datos tendrán una presencia más marcada en el ámbito regulatorio mundial.
En todo el mundo, los gobiernos nacionales como los de Estados Unidos, Arabia Saudí y la Unión Europea intentarán mantener sus datos dentro de su país o región. Esto impulsará debates más amplios sobre cómo construir y prestar servicios que no abandonen un país determinado. Bueno, pues hasta aquí las noticias tecnológicas. Esta semana ya avanzamos que no hay ninguna noticia fake, no hay ninguna noticia falsa. Así que, bueno, hay que recordar a toda la audiencia que hay que estar atentos porque la pregunta que haremos al final va a ser una pregunta sobre algo que hemos contado para hacer el concurso habitual. Cada semana nuestra ciberpíldora está patrocinada por Cato Networks, fabricante líder en soluciones SaaS que aunan seguridad y comunicaciones en una misma plataforma cloud. En pocos años, Cato Networks se ha convertido en el líder mundial en SaaS con su red privada virtual. Y para este espacio sí que tenemos a Óscar, a Jaime Perea y a Antonio Cerezo para contestar algunas preguntas que le vamos a hacer. Libremente, cada cual como quiera. Yo las formulo y tiráis por donde queráis. La primera, vamos a hablar sobre retos del liderazgo y la cultura de la seguridad. La primera pregunta sería, ¿qué papel juega el liderazgo desde la alta dirección en la consolidación de la cultura y seguridad? Si quieres, Óscar. ¿Empiezo yo? Bueno, pues creo que al final cualquier liderazgo que venga y al final ese liderazgo desde la alta dirección, lo que hace o lo que refuerza al final es que la seguridad se impregne al final en todos los estamentos de la empresa, ¿no? Que fluya desde arriba hasta abajo y que al final desde todas las áreas, desde negocio, desde operaciones, desde back office, producción, lo que sea, capten el mensaje y te ayuda mucho. Es como una cinta transportadora que te ayuda a llevar también el mensaje a la seguridad. Si no pasas por la alta dirección o por la agenda del CEO, no estás ahí y no puedes liderar igual que con la misma fuerza que la que te dan ellos. Muy chulo ese símil con la cinta transportadora. Antonio. Pues yo creo que el papel de la alta dirección en la estrategia y en el liderazgo, yo creo que es el pilar fundamental para poder integrar lo que es la cultura de seguridad en la compañía. Siempre hablan de que hay que liderar con el ejemplo y yo creo que en el ámbito de la ciberseguridad nada mejor que tu CEO esté preocupado por la ciberseguridad y sea él el que pregunte y no nosotros los que tengamos que ir a él a pedirle recursos. Y otro punto súper importante también creemos que es poder dotar a los equipos de seguridad de la información y ciberseguridad pues tanto de recursos económicos como de equipos cualificados para poder desarrollarlo. Y ya no es un punto en el que digamos que la ciberseguridad sea algo prioritario, sino lo que tenemos que hacer es que la ciberseguridad sea el centro de todo en una compañía, ¿vale? Que sea al final una herramienta que nos ayude a poder llegar a los retos que tenga la compañía. Fijaros que ayer leí una estadística interesantísima publicada en un medio de comunicación generalista de aquí de España que hablaba de cuáles eran las mayores preocupaciones de la alta dirección. No hablaba de un tema concreto tecnológico. Por ejemplo, creo recordar que el 2,4% era riesgos asociados a movimientos sindicalistas y el número 1 era la ciberseguridad con un 14%. El número 1, pero eso tiene que traducirse en presupuesto. ¿Cómo lo veis desde Carrefour? Pues a ver, efectivamente nos encontramos con que de unos años para acá, es una cosa que a mí no me gusta, pero el ser humano es así, y reaccionamos ante el miedo y ante la sanción. Antes has comentado el tema de la inteligencia artificial, ya tenemos una agencia de supervisión, la SIA, cuando empiecen a caer sanciones seguramente cambiará la forma de enfocarlo dentro de las empresas, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado, la palabra para mí es fundamental. Soy de los que creen que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y si por parte de la alta dirección no solamente se dotan, porque en muchas ocasiones no es el caso de Carrefour, que tiene una implicación muy grande, pero sí que yo veo en compañías de gente que conozco, donde sí que de puertas para afuera hay una implicación, se dotan de recursos y tal, pero ves que la gente no se lo cree, no terminan de verle la razón a todo esto que se está organizando en torno a la ciberseguridad, consideran que a ellos no les va a pasar y eso también de alguna manera permea hacia abajo. Como creo
y comentaba Antonio que efectivamente sí que tiene que ser el centro. No sé si el centro, que aquí ya tocamos muchos palos y cada uno, pero lo que sí que es cierto es que posiblemente sea lo más transversal que tiene una empresa. Y solamente el hecho de que sea transversal indica la importancia que tiene y la necesidad de comunicación entre los diferentes departamentos o áreas. La verdad es que es importante que haya también una coordinación o más que coordinación, una colaboración intensa entre las áreas técnicas y las áreas de negocio. Puig, que sois una empresa que está cotizada, además salisteis a bolsa con un éxito tremendo recientemente, ¿cómo lo veis? O sea, cualquier medida técnica, desde la parte de seguridad, pero al final cualquier función que sea técnica, que al final es una función de soporte, tiene que estar alineada completamente por el negocio, tiene un sentido. Al final una empresa tiene una visión, el negocio es quien manda, al final, oye, en Puig vendemos fragancias, los negocios se tienen que vender como lo dice el negocio, no como lo dice tecnología, y nosotros tenemos que dar soporte precisamente a ese negocio y a que crezca ese negocio. Desde tecnología o desde seguridad podremos decir, oye, este es el mejor camino o no. Vale, ¿quieres hacer A? Vale, pues para hacer A, deja que lo miremos, deja que analicemos y vemos la mejor forma de hacerlo, pero hay que hacerlo. Ellos son quienes conocen el negocio, saben cómo hay que hacerlo y tú más poco puedes decir, con lo cual creo que es vital y creo que muchas veces las áreas técnicas no acaban de entender bien el tema de, oye, hay que acompañar al negocio o estamos aquí por el negocio. Y creo que es algo que desde las áreas técnicas tenemos que asumir. Igual que las áreas de negocio tienen que asumir que tienen una dependencia tecnológica brutal, un riesgo tecnológico descomunal, que tampoco lo entienden, y que también que si tú les dices que por ahí no puedes ir, que mejor ir por el camino de la derecha o de la izquierda, oye, pues también que te tienen que hacer caso, que no estás para decirles que no, simplemente, oye, la mejor forma es esta o la otra. El sector sanitario es un sector en el que la tecnología importa muchísimo, además. Bueno, no solamente la tecnología, sino por supuesto la atención sociosanitaria. ¿Cómo lo veis desde Sanitas? Bueno, yo creo que la clave del éxito de cualquier empresa es hacer que tanto las áreas tecnológicas como las áreas de negocio pues tengan un alto entendimiento. Yo creo que es uno de los puntos claves para que poder integrar la innovación y al final dar valor al cliente o en nuestro caso a nuestros pacientes. Y es súper importante intentar entender cómo funciona cada una de las partes. Importante que la gente de tecnología sepa muy bien cuál es el negocio, cuál es la empresa en la que trabajan, cómo funciona un negocio, y también las áreas de negocio también que comprendan cómo funciona un área tecnológica, ¿vale? Los tiempos de ejecución, si tienen que sacar un desarrollo nuevo, en caso de que haya una incidencia, también entender la sensibilidad que puede tener un paciente que está esperando para tener una atención médica, una cirugía, cualquier punto. Nosotros en concreto en Sanitas es algo que tenemos muy interiorizado y de hecho lo ponemos en práctica con unas figuras que lo llamamos Business Partner, que al final suelen ser perfiles que han sido muy tecnológicos, que han estado muy en contacto con tecnología y ahora trabajan también con negocio. Y están justamente, hacen de nexo entre las dos partes, intentando entender las necesidades y requisitos que tiene el negocio y trasladárselas a la parte tecnológica y viceversa. Creo que es una parte fundamental en ese entendimiento. Hemos visto la visión de una empresa que es un fabricante, así, sí. Una visión de una empresa que es una empresa de servicios, y vamos a ver una empresa que está en contacto con el gran público, con la venta directa. Bueno, pues la verdad es que poco añadir a lo que han dicho. Es decir, yo creo que la convergencia entre negocio y tecnología, o sea, es que no hay opción. O converges o tienes un problema. O converges, ¿vale? O te convergen, ¿no? Efectivamente, o converges o te convergen. Porque sí que es cierto que antes podíamos identificar que no había esa necesidad de unir esas dos áreas tan diferentes, con idiomas tan diferentes, que para mí es el gran problema, que muchas veces en las reuniones estás hablando y no entiendes lo que dice la otra persona. Se utilizan palabras, acrónimos, o la misma palabra se interpreta de formas diferentes. Entonces, yo para mí creo que ese es un reto tremendamente importante, el poder converger, para que, entre otras cosas, negocio nos vea como un habilitador y nunca como un stopper, que es un gran problema que tienen. Y yo siempre lo hablo y digo, es que esto, nosotros intentamos, por medio de una PMO, siempre en los proyectos, siempre que esté, en todo momento que esté ciber o que esté seguridad desde el comienzo del proyecto,
porque anticipamos cosas que el negocio no ve y tenemos más margen de maniobra, o incluso en un momento determinado podemos marcar un camino diferente al que se está haciendo, porque precisamente o es más fácil o es mucho más seguro. Entonces, para mí creo que eso, el estar desde los momentos iniciales en el desarrollo y en el planteamiento del negocio, lo considero como algo clave. Y ya rápidamente, para los tres, en el orden que queráis, en vuestras tres empresas necesitáis de vez en cuando incorporar a perfiles de tecnología, perfiles de ciberseguridad. ¿Cuáles son las competencias que más valoráis? Sentiros libres. Bueno, yo creo que principalmente en nuestro ámbito ser un perfil tecnológico y digital es fundamental, ¿vale? Personas que sepan manejar datos, que empiecen a saber a manejar también inteligencia artificial, automatizaciones, y luego también yo creo que es fundamental, y hay veces que depende del perfil que estés buscando y la posición que tengas en ese momento, el factor humano es fundamental. Vale, sí. Puedes tener un perfil técnico muy potente, pero como no tenga la parte de comunicación, inteligencia emocional, habilidades comunicativas, al final es muy complicado, porque ya no es solo un ámbito tecnológico, sino que también tenemos que tratar con personas, tenemos que entender muchos procesos internos de la compañía. Y añadiría uno más, que esto ya sería muy exigente, que es tener también un perfil estratégico, ¿vale? Poder tener un criterio importante a la hora de tomar decisiones. No solo hay que hacer, sino además comunicar lo que se hace, ¿no? Fíjate, el factor humano, que aquí está Mar con nosotros, que es una experta en todos los temas que tiene que ver con el factor humano de la ciberseguridad, es que es crítico, sin duda alguna. Sí, es una cosa fundamental, que está cobrando cada vez más relevancia, porque es, digamos, pues uno de los puntos que más se está atacando ahora. ¿Cómo lo ves tú, Óscar? Más o menos igual. Yo busco gente que sean jugadores de equipo, o sea, que al final estén implicados. Técnicamente, si el puesto es muy técnico, sobre todo lo que les requiero es que las bases las conozcan bien, que sepan de redes, que sepan de sistemas operativos, que hayan tocado un poco, pero que conozcan las bases. Y luego que sean gente un poco con ganas de aprender y también con un poco de cintura, porque muchas veces, en nuestro caso nos pasa, estamos haciendo A y mañana cambias a B. Y si pones a una persona muy rígida que no tiene esa cintura, pues mal vamos. Jaime, tendríamos que tener un poco un perfil de una persona que supiera lo que es una 27000 y lo que es una VLAN. Sí. Efectivamente. Sería lo ideal. Que cuando dices VLAN no te dicen ¿V qué? Cada vez más difícil, Pero cada vez es más difícil. Pero yo sí que, oyendo a Antonio, me había quedado con una cosa para añadir, pero la ha añadido Óscar, que para mí es fundamental. Al final, las empresas es un reflejo de la sociedad que tenemos, y la sociedad no es la misma ahora que la de hace 10 años. Ahora le dan mucha más importancia a lo que se conoce como la soft skill, esa capacidad de intercomunicarse, interrelacionarse. Las empresas se perciben de otra manera también desde dentro, que creo que eso es importante, porque no nos engañemos, todos los técnicos tenemos un San Benito un poco, ¿no? Habitamos en el sótano, trabajamos sin ventanas y tenemos una serie de cosas. Eso ya no es así. Ya no conozco ningún departamento de tecnología que esté en el sótano, ¿vale? Siempre estamos en pisos con ventanas, ¿no? Que eso es una cosa que ha cambiado, es decir, son cosas que tienen que cambiar. Pero yo lo que iba a decir es lo que ha comentado Óscar, es fundamental que la gente tenga ganas de aprender. Esto ya no sirve que tú antes te habías un curso de Python y tú te quedabas ahí, tú estás ahí 10 años trabajando en eso. Eso ya no existe. O sea, tienes que tener una capacidad de aprendizaje, porque esto somos incapaces de mantener el paso. No, el paso es imposible. Es imposible mantener el paso. Necesitas base y que la gente sepa. Como para no tener el ánimo adecuado. Sí, tener una actitud positiva y al final poder adaptarte y poder aprender continuamente, eso yo creo que es uno de los puntos fundamentales a la hora de incorporar a alguien al equipo. Muy bien, pues nos vamos al bloque de tecnoefemérides que tanto nos gusta aquí en el programa, y nos lo trae siempre Semperis, que es el especialista en la protección y recuperación avanzada y automatizada del directorio activo y además del Entra ID para entornos híbridos. Y Mar, te empiezo preguntando, un 20 de noviembre de 1955, ¿qué tenemos en la cabeza?
Bueno, pues nace Ray Ozzie en Chicago, Estados Unidos, creador del software de colaboración Lotus Notes. Lotus Notes, suena ya antiguo, sí. pero todavía está Todavía por ahí, hay empresas que lo tienen, ¿eh? Todavía... Yo lo vi de refilón cuando empezaba. 21 de noviembre de 1969. Se pone en servicio el primer enlace permanente del proyecto ARPANET, precursor de Internet, entre la UCLA y la Stanford Research Institute. Bueno, y nos vamos a algo que es sorprendente. 23 de noviembre de 1992. Me parece sorprendente. ¿Qué pasa? Bueno, pues que la revista Business Week predice que la industria informática está tocando fondo. Un reflejo cultural del cambio tecnológico. En 1992, atención, los gurús dijeron que la informática llegaba a su fin. Hay que darle un premio a este caballero. Bueno, eso nos puede dar alguna pista de las predicciones que hemos hecho también para el año que viene. De la burbuja de la inteligencia artificial. No. Y ya acabamos con un 23 de noviembre de 1992. Se registró la presentación de un teléfono inteligente por IBM. Se llamaba Simon. El primer teléfono inteligente lo sacó IBM, ¿eh? IBM siempre en la vanguardia, la verdad es que es tremendo. Además, os ofrecemos nuestro monográfico semanal de la mano de Cyberguru, fabricante europeo que se focaliza en la protección del eslabón más débil de cualquier infraestructura de ciberseguridad. La concienciación de los recursos humanos es el objetivo que cubre Cyberguru con su amplio abanico de soluciones. Y de nuevo con las tres personas que nos están acompañando en la mesa, Jaime y Antonio, vamos a hablar sobre el gobierno de la inteligencia artificial. Si quieres empezar tú, Antonio, ¿cómo evolucionarían o cómo van a evolucionar los modelos de gobernanza de inteligencia artificial en este entorno de disrupción tecnológica? Pues es una gran pregunta porque yo creo que está en boca de todos actualmente, cómo vamos a gobernarlo, porque es un entorno nuevo. Yo recuerdo como cuando hace años empezamos a trabajar con entornos cloud y teníamos muy poca información sobre ello y muy poca experiencia, y al final pues veíamos que teníamos un reto delante muy importante, un cambio tecnológico tremendo, y no teníamos la información suficiente como para poder gobernarlo. De hecho, no había herramientas todavía a disposición nuestra para poder hacerlo. Y creo que el modelo de gobernanza, estamos acostumbrados a tener modelos de gobernanza más estáticos, y creo que estamos moviéndonos hacia un modelo de gobernanza mucho más dinámico, mucho más activo, mucho más cambiante. Esto lo comparo mucho con las áreas de ciberseguridad. Tú puedes tener una estrategia definida para los próximos años, puedes tener un presupuesto, un equipo dedicado, pero al final no podemos seguir al dedillo esa estrategia que tenemos marcada, sino que tenemos que adaptarnos sobre todo a los riesgos, ¿vale? Tenemos que intentar definir estos nuevos modelos de gobiernos, estas estrategias que definimos en base a los nuevos riesgos tecnológicos que nos enfrentamos. En este caso, si no tenemos un área dedicada a proteger todo lo que engloba inteligencia artificial, pues es el momento de que empecemos a hacerlo y empecemos a planteárnoslo. Jaime, tú como experto en temas de gobierno, riesgos y cumplimiento, ¿cómo lo ves? Pues a ver, sí que es cierto que estando totalmente de acuerdo con lo que dice Antonio, que yo creo que la definición o el adjetivo calificativo que necesita la gobernanza ahora mismo es agilidad. O Óscar antes hablaba de cintura, que a mí me gusta también mucho el tener cintura, ¿vale? Para poder realmente ir viendo, porque todos los planes estratégicos que haces de aquí a 3 años, siendo realistas, tú los haces, pero sabes que no se van a cumplir. Porque sabes que el año que viene va a haber una tecnología diferente, va a haber un cambio va a haber más oferta, va a cambiar las herramientas no el presupuesto, ojalá cambie, ¿no? Y tengas más presupuesto, pero sí que es cierto que con los mismos presupuestos vas a tener ofertas diferentes. Entonces todo eso te lleva a que tienes que tener un modelo bastante ágil a la hora de estar moviendo uno y otro. Y creo que en eso compartimos todas las empresas, es crear un comité interdisciplinar en donde metas gente de data, gente de IA, gente de gobernanza, compliance, cumplimiento interno, que tal, y ahí sí o sí tiene que haber alguien de ciberseguridad también identificado para que todo el mundo aporte su parte de visión y al final ese comité tenga una imagen real, ¿vale? Una imagen 360 de lo que está ocurriendo en la compañía, que creo que
es fundamental para poder hacer una planificación. Óscar. Yo, bueno, apunto lo mismo que Jaime y Antonio, y al final estamos en IA, estamos en un mundo muy cambiante, estamos en la cresta de la ola y no podemos predecir para dónde va a caer la ola, dónde vamos a caer nosotros. Con lo cual tenemos que ser, primero, muy ágiles, no hay nada definido, lo iremos viendo, y lo que dice Jaime, al final necesitas gente multidisciplinar que vaya viendo por dónde van e irte adaptando, y más ahora que estamos en los inicios de toda esta burbuja que llaman, o de esta ola, y creo que tenemos que estar ahí. De hecho, en el ISMS tenemos el grupo de trabajo de inteligencia artificial, donde precisamente están intentando también, ver cómo le damos gobierno, hacia dónde va la regulación, cómo le ponemos un poco, ¿no?, la correa a este animal y cómo lo domamos. ¿Y cuál sería, mejor dicho, qué aporta el libro blanco del SOC, que está también dentro de este foro, en materia de madurez y resiliencia operativa? Bueno, yo creo que el modelo de SOC tradicional pues ha cambiado muchísimo. Venimos de un modelo en el que lo que hacíamos era proteger, teníamos sistemas que protegían y bloqueaban acciones de nuestros atacantes, y a día de hoy quien siga pensando que es el modelo correcto, pues antes o después sufrirá un incidente de seguridad. Yo creo que el modelo actual va de asumir que en cualquier momento vas a poder tener un incidente, y supone siempre empezar por la parte de detectar, ¿vale?, hacer una investigación y luego responder y ser resiliente, ¿vale?, porque todos antes o después vamos a sufrir incidentes de menor o mayor magnitud, pero sí es súper importante trabajar mucho en la resiliencia, y que ese SOC esté entrenado no para no tener un incidente, sino para reaccionar cuando tienes un incidente, intentar contenerlo al máximo y recuperar la compañía, porque el objetivo al final es dar continuidad a nuestros negocios, porque pararlo, sabemos todos, y más con la llegada de la inteligencia artificial, que es completamente imposible. Va a ser difícil. Óscar, ¿tu visión cuál sería? Completamente igual. Yo creo que los SOCs tradicionales eran un modelo muy reactivo, al final, muy reactivo y de alerta, y esto ha cambiado. El terreno de juego ha cambiado y ahora mismo es todo mucho más inmediato. De hecho, los SOCs se transforman al final en grandes centros de análisis de datos. Analizas todos los datos de los que tienes e intentas un poco predecir o detectar qué te está pasando. Y lo que dice resiliencia. Hoy en día va de que, todos vamos a pillar el COVID. Lo importante es sabernos, recuperar rápido, detectar que lo tenemos, aplicar la mejor medicina y para adelante. Sí, a ver, es que no se puede decir nada en contra. Es que es algo lógico que yo creo que se desprende precisamente por todos los avances que estamos teniendo. Pasamos de una reacción a un adelantar los acontecimientos. Sí. Y efectivamente, siempre se dice en las motos, ¿no?, que hay dos motoristas, el que se ha caído y el que se va a caer. Pues en las compañías pasa exactamente igual, es la que le han entrado y la que le van a entrar. Vale, lo importante es ese día cero, a partir de ahí salir. Y yo, por ejemplo, sí que he notado una cosa. Desde hace unos años, en el área de riesgos y tal, las empresas a los BCPs, los planes de continuidad de negocio, no les daban una especial importancia. Los tenían porque en determinadas estándares te los exigen y los tienes, pero no los actualizaban, no les daban cariño. Y es una cosa que yo creo que ahí sí que se está notando mucho en las empresas, que los planes de continuidad de negocio, y porque al final reaccionamos. Ha habido un apagón, nadie calculaba que iba a haber un apagón. Pues hubo un apagón y de repente la gente dijo, oye, nos hemos enfrentado a esto y no sabíamos qué hacer. Esto hay que cambiarlo, desempolva un poco lo que teníamos ahí perfectamente guardado y vamos a darle un poco de cariño a eso. Yo creo que eso es algo también fundamental. Vamos con el penúltimo de los bloques que tenemos hoy, que es la tecnología curiosa, en la que Vivali espera convertirse en el distribuidor de referencia del mercado de soluciones avanzadas gracias a una amplia gama de tecnologías que se ofrecen en modelos on-premise o como servicio. Vamos a hablar otra vez de Cyber Compliance, que es el tema preferido de Jaime, aunque solo sea por la actividad que está desarrollando dentro de Carrefour. ¿Qué reflejan los proyectos de Cyber Compliance sobre el nivel de madurez en la ciberseguridad, en este caso en el mercado español? A ver, yo creo que estamos mejor
que hace unos años. Yo creo que las empresas tienen perfectamente integrado que el compliance no es solamente un cumplimiento normativo de una serie de normas, que por desgracia, o no sé si por desgracia, pero que cada vez hay más. Cada vez hay más normas a nivel europeo, más normas que se transponen a nivel local, que nos obligan, ya sea si eres sujeto obligado porque tengas venta online, tienes que cumplir con DORA y con una serie de requisitos, y todos los cumplimientos normativos llevan aparejado, absolutamente todos, llevan aparejado una parte muy importante de tecnología, del manejo de la información, del borrado de la información, del acceso a la información, de cómo esa información la comunicas, la almacenas, con lo cual no puede haber, ahora mismo, no puede haber un planteamiento de compliance que no vaya de la mano de la tecnología, porque te quedas cojo, no llegas, pero no llegas ni al 50%. Con lo cual yo creo que eso es una cosa que también, la parte de compliance que antes se veía, que era a lo mejor normalmente suele caer en el departamento jurídico, que depende financiero y demás, y era pues es un grupo de abogados que decían, tenemos estas reglas, esto es lo que hay que hacer, hágase, ¿no? Y se han dado cuenta que ese no es el idioma, esa no es la forma, y cada vez hay mayor vinculación y mayor conexión entre los departamentos de tecnología y los departamentos jurídicos o concretamente compliance. Bueno, coincido totalmente contigo. Yo creo que estamos en un momento en el que hay un crecimiento impactante en toda la parte de cumplimiento, y como dice mi compañero, es verdad que esa integración de la parte de compliance con el mundo tecnológico, con el ámbito de la ciberseguridad, ya es una realidad. Ya muchas normativas y nuevas normas que están saliendo están alineadas con que puedan apoyar pues todas las funciones, necesidades y a cubrir los riesgos que tenemos desde las áreas de ciberseguridad. Y aunque son bastante exigentes, desde mi punto de vista creo que nos están ayudando mucho los que estamos en la parte más tecnológica, los que estamos en la trinchera, a que eso se lleve a cabo. Un ejemplo muy claro es la parte de terceros, que todos nosotros sabemos que es uno de los riesgos principales que tienen todas las compañías a día de hoy, y con la entrada de DORA pues nos está dando un empujón tremendo, y la verdad que los resultados ya los estamos viendo y ya son tangibles. Bueno, al final todo el compliance, y en específico el cibercompliance, lo que ayuda también, y yo creo que es un tema ya de Estado y de supraestado a nivel europeo, es que al final las empresas sean resilientes, se pongan las pilas, y que el tejido industrial y la economía no se vaya al garete porque las empresas no se han preparado y nos viene una que nos apaga pues o un sector o la mitad del país. Con lo cual yo creo que ahí empujan, y cada vez más un poco lo que decía Jaime, y yo me encuentro cada vez más trabajando codo a codo con departamento legal, departamento de compliance, que son todos al final abogados o licenciados en derecho, con lo cual ves mucha más unión de esos dos mundos y hay mucho más traspase tanto de la parte técnica como de la parte legal. Bueno, ya que Óscar has introducido un poco el tema administrativo o del Estado, ¿cómo veis la colaboración público-privada en el desarrollo de estas guías o estudios? ¿Lo veis necesario? Yo lo veo necesario, sí. Yo creo que actualmente es inexistente. O sea, esa es otra. Siempre todo es deficiente, pero bueno. La administración pública pues, se encarga de lo suyo, y únicamente con la cantidad de complejidad y de burocracia que nos manda hacia nosotros es imposible hacer algo. Y nosotros estaríamos encantados, por lo menos yo hablo desde mi punto de vista personal, desde el mundo privado. Yo creo que esa colaboración sería súper exitosa porque ambos mundos podrían beneficiarse. Pero bueno, creo que queda mucho camino por recorrer. Lo que pasa es que al final, donde metes política, pues acaba enfangado. Y no solo aplicar régimen sancionador, sino apoyar de verdad. Sino apoyar, ¿no? Sí, porque al final sí que sancionar sí que te saben sancionar, pero eso lo hacen bien, ¿verdad? Eso lo hacen bien. Pero cuando se trata de apoyar, ya ahí, bueno, ya sí, hay otros derroteros. Pero yo sí que querría marcar una diferencia en el sector en el que nos movemos, y es que yo veo que, por ejemplo, sí que es cierto que, porque no nos sanciona, estoy de acuerdo, pero yo creo que la participación del aspecto técnico sí que es más generosa. Es decir, yo creo que los técnicos tenemos claros que solos contra el mundo no podemos. Igual que hay un montón de foros, hay muchos más foros donde los técnicos ayudan entre ellos que donde abogados ayudan entre ellos. ¿Vale? Eso es una cosa que yo creo que tenemos en el ADN, ese compartir.
Por eso yo creo que, por ejemplo, la relación que tenemos con el INCIBE a la hora de las alertas, yo creo que si tú preguntas a la gente, por ejemplo, con tema de protección de datos, oye, cuando ocurre esto, ¿reportáis a algún sitio para que la gente aprenda tal? La gente eso no lo valora. Los técnicos tenemos muy claro que cuando detectamos algo lo comunicamos rápido porque todo el mundo se beneficia de eso. Que yo creo que sí que, estando de acuerdo, sí que me parece que es una cosa que me gustaba, Sí. o sea, me apetecía señalar como diferencia nuestro mundo al resto de otros ámbitos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a los tres por haber estado por nosotros. Antonio Cerezo de Sanitas, Jaime Perea de Carrefour y Óscar Sánchez de Puig. Habéis tenido unas opiniones, además que marcaban la opinión de tres sectores muy importantes dentro de la economía de un país: servicios, fabricación y por supuesto venta al gran público. Muchas gracias por haber estado aquí en ClickCiber y en el ISMS Forum. Muchas gracias a vosotros, un placer. No, Muchísimas muchas gracias, gracias, Carlos. sí. Bueno, y vamos con la última sección del programa, que es nuestra entrevista con las compañeras de Women for Cyber, y que son Ana Gómez de BBVA y Elena García de Microsoft. Va a moderar Mar Sánchez de Cibergurú. Bueno, Ana, Elena, bienvenidas al programa de hoy. Gracias. Bueno, pues vosotras estáis en Women for Cyber y nos gustaría saber cómo surge la colaboración entre Women for Cyber y el ISMS Forum. ¿Nos podéis dar vuestra visión? Bueno, yo creo que surge pues de una manera natural, ¿no? Cuando se crea Women for Cyber allá por el 2020-2021, intentando extender las iniciativas que ya teníamos locales en España, en las que se había venido trabajando mucho en conseguir ayudar, ¿no?, a que haya otros espacios de compartir experiencias, de compartir recursos, de conocer gente y de visibilizar y compartir el talento femenino que tenemos en ciberseguridad y ayudar al nuevo talento que tiene que venir, pues obviamente a la hora de incorporarnos en lo que es el ecosistema de la ciberseguridad en España, ¿no?, cómo no contar con organizaciones de referencia como ISMS, que además yo creo que tenemos muchísimos puntos en común, y ahí le voy a dejar la palabra a Ana, ¿no?, porque podemos y trabajamos activamente con ISMS, no solo en cuestiones como hoy y el evento, sino en formaciones. Sí, eso es. Tenemos colaboraciones muy estrechas con ISMS porque es una parte muy importante del ADN de Women for Cyber, que es ayudar a las mujeres a formarse, o bien entrando en ciber, o bien una vez que ya están en ciberseguridad, en mejorar su carrera profesional adquiriendo nuevos conocimientos o incluso nuevas skills. Entonces ISMS pues es un partner fundamental para nosotros y estamos ahora mismo con algunas becas con chicas asociadas de Women for Cyber que están disfrutando de estas formaciones de ISMS. Pues es una iniciativa muy interesante, precisamente pues para empoderar un poco, ¿no?, a la mujer en el mundo de la ciberseguridad que tanta falta nos hace. Bueno, ¿y qué logros o iniciativas, aparte de estas becas que estás comentando, destacaríais de esta estrecha colaboración entre Women for Cyber y el ISMS Forum? Pues cosas como estas que estamos haciendo. Uno de los puntos más importantes para que haya más mujeres en ciberseguridad, que necesitamos más talento en general, entonces las mujeres es una parte muy importante del talento que podemos recuperar para ciberseguridad, pues es visibilizar. El que no solamente el board de Women for Cyber nos mostremos como mujeres en ciberseguridad de muchos ámbitos diferentes, de empresas diferentes, con trayectorias diferentes, sino también mostrar a gente más joven o que está empezando que todo esto es posible y visibilizar todo eso, tanto gente que ya tenemos una trayectoria profesional como gente que está empezando, el que todo eso se vea. Y ISMS nos ayuda con las mesas redondas, con estos podcasts, con todas estas colaboraciones que estamos haciendo. Claro, yo creo que es la base, además, ¿no?, el ser capaces de trabajar juntos por un objetivo que tenemos claro, que es común para toda la sociedad y, por supuesto, para ISMS y para Women for Cyber. Y ahí el conseguir aprovechar las capacidades que ya tenemos, como es el gran trabajo que se hace en ISMS y unido a la comunidad que tenemos en Women for Cyber, ¿no?, pues para mí es un win-win continuo porque realmente los objetivos están muy alineados. Muy bien. Bueno, hablando de estas generaciones más jóvenes, de estos perfiles que están empezando,
¿qué destacaríais? ¿O qué mensaje le daríais a las mujeres que están pensando en meterse en este tipo de carreras más tecnológicas y más aún ligadas a la ciberseguridad? Pues cuando me vienen a preguntar a mí personalmente, lo que yo les digo es hazlo, no lo dudes, hazlo. Primero que es divertido y hay muchos prejuicios de todas las formas, que es muy difícil, que esto de la tecnología no es para las mujeres, que no vamos a poder conciliar, que esto no va a permitirnos tener una vida normal, que esto es solamente para frikis, y nada de todo eso es real. O sea, hay muchos puestos que son así, pero hay otros muchos que no. Entonces yo les digo, hazlo, ¿te apetece? ¿Te interesa lo más mínimo? Tírate, lánzate. Yo no he empezado en ciber, yo soy informática de toda la vida, pero no he empezado en ciber. Y un día se me puso por delante y dije, pues a ver qué es esto. Y lánzate, hazlo. Por supuesto, yo ahí abriría también, ¿no?, el espectro, porque el talento que podemos recuperar o que podemos generar a través de las carreras tecnológicas sin duda es clave, pero ¿qué hay, no?, de esos perfiles reconvertidos? Y ya no solo en la oportunidad que supone el sector de la ciber cuando trabajas en un equipo de seguridad de una determinada organización, ¿no?, el mito del CISO y el equipo del CISO. Bueno, pues yo creo que tenemos un trabajo también muy importante en visibilizar, y yo creo que ahí, Mar, tú eres un ejemplo, ¿no?, de cómo otros roles también liderando proveedores, estrategias comerciales, de venta, tal, en materia de ciberseguridad, te permiten desarrollar una serie de capacidades y una carrera profesional, dímelo tú, muy gratificante y muy interesante, en el que además también yo creo que mataría el mito, ¿no? No se van a encontrar solas, ya hay muchas mujeres. Claro que sí. Y yo creo que no merece la pena también el pensar, ¿no?, si la duda es el hazlo, adelante, bienvenida. Muy bien, pues muchísimas gracias, Elena, Ana, por visibilizar precisamente el rol de la mujer en el mundo de la ciberseguridad. Y bueno, pues esperamos contar con vosotras en otro programa en próximas ediciones muy pronto. Gracias. Por supuesto, un placer estar aquí. Una semana más llegamos a la última sección, la del concurso. Cada semana sorteamos 2 licencias de antivirus de Kaspersky, solución de calidad profesional valorada en unos 40-50 euros, 40-50 dólares al cambio, más o menos. Y cada una de estas licencias de Kaspersky se puede instalar en 3 dispositivos, que pueden ser móviles, tablets o ordenadores. Una vez más recordamos a toda la audiencia de que utilizad sistemas de protección de pago. Todo lo que es gratis en internet es que el producto eres tú. Mar, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Pues sí, tenemos 2 ganadores. Tenemos a Charo Jiménez de Málaga, España, y a Lucinda Pardo de Buenos Aires, Argentina. Cada una de ellas va a recibir su regalo a través del correo electrónico que nos han facilitado en el momento de participar. Bueno, ¿se te ocurre alguna pregunta para esta semana? Fácil, que sea muy fácil. Bueno, pues que nos digan pues alguna de las predicciones que hemos hecho sobre la IA, vale, que les hayan parecido como más chocantes. Venga, no hace falta que sea una redacción muy larga, 80 palabras es suficiente, ¿no? Sí. Bueno, pues ya para concursar únicamente hay que enviar un correo a info@clickciber.com indicando la respuesta a la pregunta, vuestra localidad y país de origen. Mucha suerte. Y ya sí que estamos llegando al final del programa. Sí, pero antes de cerrar, queremos recordar que los programas anteriores están en todas las plataformas de podcast y solamente hay que buscar la palabra clave ClickCiber, las 2 con I latina. Además, también recordamos que podéis visitar nuestra web, clickciber.com, y buscar nuestros programas en YouTube. Bueno, pues muchas gracias a esta edición especial de ClickCiber que hemos realizado desde el ISMS Forum en el Estadio Metropolitano de Madrid. La próxima semana volveremos ya al estudio con menos ruido, pero bueno, yo creo que merecía la pena estar aquí donde ahí hemos estado acompañados de estos grandísimos profesionales. Hasta la semana que viene. Adiós.